como humor gráfico es de los mejores. O sea, rey de la onomatopeya, el tipo de secuencias, o sea, las imágenes secuenciales de las historietas de Vázquez, cómo mete gags cada 3 o 4 viñetas, o sea, no... Los historietistas más adocenados pues hacen el rollo ese de 2 o 3 páginas y en la última viñeta es como el chiste, ¿no? O sea, todo es una preparación para el gag final. Y a mí me gustaba eso. Vázquez Ibáñez en eso era gag. De hecho, como cineasta luego yo lo he aplicado. O sea, que es algo que han criticado mucho las críticas. Dicen, una película que son gags mal hilvanados. Yo difiero, creo que están bien hilvanados y que son buenos los gags. Pero es eso, que la trama está bien y es importante, pero lo importante era el que estaba trufado de chistes. Vázquez es un genio. La suite diplomática. Sacar la pasta al que la tiene es algo más que un derecho, es una obligación. Te jodes. Siguiente. Las estafas, las microestafas y las maxiestafas, en todo lo que se ve involucrado, que es un tío que se recuerde con tanto cariño, que hables entre sus conocidos, sus allegados, gente que ha sido estafada por Vázquez y que con una sonrisa en la boca lo recuerde. Vázquez, ¿cómo era? Todo mueve la cabeza así como... Entonces te das cuenta que es un ser mítico, es un héroe de la cultura popular y vamos, estaba pidiendo una película a gritos. Loro fuera significa que hay moros en la costa. Loro dentro, que no hay moros. 10 páginas del ala en una sola sentada. Es un cananero suyo. ¿Ha visto usted? Los momentos dramáticos de la película, uno de ellos es como Bruguera le arrebató los derechos de autor a Manuel Vázquez. O sea, como ese hombre no puede de repente dibujar sus personajes. O sea, como si yo de repente me dijera, no, es que Torrente ya no lo puede hacer más. O sea, es que te dan un... O sea, el palo que... La gente que le conoce habla de que fue el peor momento de su vida. O sea, como que él se sintió estafado. Me cago en la leche, Vázquez. El oficio del moroso es rentable. Bueno, para que... Yo mismo, Vázquez, el tío Vázquez. No, de pequeño me gustaban los cuentos del tío Vázquez. Además, no relacionaba, o sea, yo no pensaba que eso pudiera ser... O sea, pensaba, qué imaginación, qué gracioso, tal, pero luego leyendo la biografía de Vázquez, o sea, cuando asimilé que el tipo se estaba dibujando a sí mismo y anécdotas de su vida, más o menos, pero realmente algunas de su vida son mucho más brutales que las de los cómics. Me encantó, me encanta. Y luego Anacleto, Agente Secreto, me parece grande. Yo personalmente iría porque me encanta la figura de Vázquez. La gente que está viendo esto, pues probablemente porque le gusta el mundo del cómic, le gusta Vázquez, y ver todas esas anécdotas que han corrido durante años sobre Vázquez, que tanto nos han impresionado, verlas en la pantalla grande, yo creo que merece la pena. Y al público que desconoce a Vázquez, porque creo que es un tipo que merece la pena ser conocido. Yo creo que es una de las primeras películas que se hace sobre una figura, un ídolo popular. O sea, te quiero decir que está muy bien hacer una película sobre la vida de Federico García Lorca, que está muy bien, pero es la cultura institucional, o sea, pero esta cultura, la cultura del pueblo, los cómics, Vázquez para mí es un genio absoluto de esto, vamos, y la gente que lee cómics, Vázquez es un tío reverenciado, porque era muy gracioso, gráficamente era muy innovador, tenía un estilo acojonante, o sea, las primeras portadas que hacía a color en Bruguera, a mí siempre me ha gustado mucho. Bueno, de hecho, aquí un original de Vázquez para ilustrar la entrevista. Es que yo no tengo dinero para comprarme un Miró, pero tengo un Vázquez, soy un hombre afortunado, amigos. Lo guardo en la caja fuerte una vez. No, que en serio, que sé que Vázquez no está en el Museo del Prado, pero no por ello no es menos importante. Y desde luego su vida da para una película, como hemos demostrado con el gran Vázquez. Película que espero que vayáis a ver. No os la perdáis, amigos. La seva literatura en català. I va ser per mi l'oportunitat de llegir en català com mai he llegit, no? Aquest home té un nom, es diu Ferran Fullà, i ell no ho sap potser, però va ser molt important per la meva formació, perquè em va obrir tot el que significava la culturalitat catalana. Altre, el Clotas, que és el responsable de cultura del PSOE, si és que algú pot ser responsable de cultura d'un partit, i l'altre, un economista, que en Martí Capdevila, que també va portar un saber sobre economia, gràcies a ell m'han llegit tot el Baran, el Suïcio, que llegia aquella època, que va ser una universitat per mi molt més important. I després, quan vam tenir contacte amb els comuns, perquè l'únic que no es diu desmallava en català, com es diu? Desmallada, sí, desmallada, sí. Quan posava una injecció d'allò. I llavors només es fiaven dels estudiants que deien
per posar injeccions perquè suposaven que nosaltres no es beuríem l'alcohol. I sí que ens beuríem l'alcohol. L'alcohol una mica de taronja era una meravella. I llavors jo era l'únic que no em desmaiava dels 4 i em van anomenar practicant, ajudant i tècnic sanitari de la presó. I llavors va ser per mi l'oportunitat de sortir al món dels comuns. I d'aquest món dels comuns ja tenen molts personatges per la sèrie Carballo. El Biscute és un personatge que vaig conèixer allà, el Bromuro és un personatge que vaig descobrir. Perquè si, vaja, una de les grans coses que et caracteritzen a tu la capacitat de treball i que quasi tot ve a parar en un escrit, en una pàgina escrita. És a dir, normalment... Això és molt perillós, però perquè arriba un moment que t'has d'aprendre això o viure o escriure, i quan hi ha una identificació tan total, a més l'escriptor tampoc sé si en català es pot dir un carronyero. No es pot dir, però ja s'entenem mal. Com es diu un carronyero? No sabria dir-te-ho ara, però ja sé què vol dir. Un escriptor és una persona que, per exemple, pot tenir un sentiment tan fort com qualsevol altre davant d'un fet personal, no? Però aquest sentiment el posa al magatzem de la memòria. I amb l'ajut d'un diccionari pot fer un poema, no? I les persones normals aquesta facilitat no la tenim. Per això moltes vegades ens hem de defensar d'aquesta facilitat de convertir la nostra vida en literatura. Perquè moltes vegades tens una mica la impressió de que perds vida i perds sinceritat de viure. Perquè un dia o altre això sortirà literàriament. Però nosaltres, els lectors, possiblement gràcies a aquest sacrifici de l'escriptura, podem gaudir d'una dimensió que també és vida, que en definitiva és la literatura. En el cas teu, la impressió que molta gent tenim és que aquesta intervenció directa sobre la societat tu la fas concretament amb el periodisme, per dir-ho d'alguna manera, i que després amb la sèrie Carballo hi ha una presència també una mica més mediata i després torna aquesta diguem-ne, aquesta intervenció sobre la societat, segons el meu parer, hi ha d'altres, amb la poesia. És a dir, hi ha també d'una manera molt immediata, però com el que pot ser immediat a la poesia. No sé si estàs d'acord amb aquest tipus de círcle, que és el que fa la... Sí, estic d'acord, però és que jo sóc un cas molt especial, és a dir, jo pertanyo a un sector social normalment silenciat o silenciós, que no té la propietat, no té veu, no té llenguatge, no? I jo sóc conscient del miracle de que jo hagi arribat a la universitat, de que jo sigui una persona que puc ser un propietari d'un cert territori lingüístic, no? I cada vegada que utilitzo la paraula tinc una certa sensació de responsabilitat social de la paraula. Que estàs sent una mica portaveu, en certa manera, no directament, però sí que tens aquesta possibilitat que els teus no han tingut. D'altra banda, tampoc ho desitjo ni... No, sinó que... Però és que està ja lligat a la meva naturalesa. Quan diuen, bueno, és que hi ha tota una escriptura que es dedica a la reflexió sobre els problemes psicològics de l'home, em sembla esplèndid, o que només és una investigació del llenguatge per si mateix magnífic, però cadascú és fill de les seves obsessions, i jo no puc, per mi seria tan artificial, suposo, com pel Sant Joan Pers, dedicar un poema a la lluita de classes, per mi seria tan artificial escriure sense tenir en compte que existeix la lluita de classes. És a dir, el qual no vol dir que jo pensi que només adoptar una actitud moral o política determinada ja significa una garantia de que fas la literatura correcta. Ni molt menys, al contrari. Al contrari, perquè és molt més difícil utilitzar la ideologia de la literatura. És molt més difícil, perquè la ideologia és un material en si mateix dificilíssim per ser utilitzat conscientment, i estic cada vegada que em veu el lector i em diu, mira, jo no penso el mateix que vostè, però m'agraden molt les seves novel·les, penso, bueno, estàs amb el... És un gran elogi. Com diria la Ibarruri, estàs amb el camí correcte. Mira, de toda esta gran época de oro de los tebeos, quizá lo que ha quedado es Mortadelo y Filemón y Ibáñez, ¿no? Y en la película hay una cosa que subrayo casi cada 10 minutos, es que había un gran talento más allá de Ibáñez, había gente absolutamente increíble, ¿no? Porque había uno de ellos que como ser humano destaca espectacularmente, no solo sobre sus compañeros de bordura, sino sobre cualquier ser humano del planeta Tierra, que era Vázquez. Pero Vázquez además era un genio, era un tío increíble. ¿Y por qué era un genio tan especial? Porque en mitad de los 60 rompió la barrera, hizo algo absolutamente moderno y diferente, que era dibujarse a sí mismo. Él un día, en los años 60, decidió que lo que le pasaba cada día iba a ser contado. Él hacía unos tebeos en los que el bueno
era el moroso, era el héroe, el que no pagaba, y el que se adaptaba al rebaño era digamos, el malo, el tonto de la historia. Vázquez durante 30 o 40 años invirtió muchísimo esfuerzo a partir de ahí en crear una leyenda, que era la leyenda de Vázquez, moroso, no pagador, etc. Él mismo, yo lo conocí bastante cuando yo trabajaba en Makoki en la última época, él mismo se esforzaba diariamente por vivir en un TVO. O sea, las tonterías que hacía, los hacía para ser contados, incluso para que los podía dibujar, ¿no? Si él mismo rompió esa barrera, yo como director tenía que hacerlo también. O sea, yo hay secuencias en la película en que no quiero romper esa barrera entre realidad y ficción y no difuminar un poco si es, no sé a veces si es una aventura de los cuentos del tío Vázquez o si es realmente un hecho real, ¿no?, de su vida, porque yo creo que ni él mismo lo sabía. Es sorprendente en una industria tan bestia como era el cómic de TVO. Entonces en los 60 había, en el baby boom de España, había 10 publicaciones de Bruguera y otras tantas de otras editoriales que en total hacían 1 millón de ejemplares al mes, lo cual no tienen precedentes ni no va a tener nunca en la cultura española, ¿no? Era para niños, tenía una máquina muy industrial, pero te sorprende mucho. Yo creo que está muy patente en la película la gran mirada autoral que tenían, es decir, hablaban de cosas que les pasaban cada día. Los personajes en la película descubres que el superintendente de Mortadelo y Filemón o que el dire de Sacarino y tal, que son el señor González, que lo que vivía, la vida en Barcelona de esa época sale en los TVOs y eran terriblemente autorales, o sea, mucho más autorales. Tú piensas que en los TVOs de los 60 de Bruguera te decían cosas, a los niños nos decían cosas como que la autoridad había que ridiculizarla, que la familia no era esa ente maravillosa que sale en las películas americanas de entonces, sino que era un sistema caótico y salvaje y destructivo, y que la chapuza era el medio laboral establecido en España, ¿no? Eso solo lo estaba diciendo entonces en España, probablemente en un sector mucho más minoritario, las películas de Berlanga o de Ferreri, ¿no? Entonces los TVOs pasaban la censura, pasaban todo eso porque eran para niños, pero decían muchas más cosas, los TVOs de Bruguera y tal, como subtexto, que no probablemente muchas más cosas deliberadamente autorales. Mira, yo pienso que una de las miles de cosas que me ha inducido a hacer esta película era que se ha abusado mucho de las adaptaciones de cómic, tanto el cómic americano, parece que no hay otra cosa, o sea, pero no con respeto. O sea, quiero decir que me ha gustado tener un respeto por lo... Yo creo que era muy necesario en la película sobre quiénes hacían estas cosas que vemos en las películas, cómo vivían, por qué las hacían, en qué época, ¿sabes? Entonces la película es un viaje hacia la gente que hay detrás de los que hacen estas adaptaciones, ¿no? Es un viaje hecho con una admiración, con un respeto, y yo creo que te dicen, la película, la gente me lo está diciendo, que es más sorprendente lo que les pasaba a ellos que lo que dibujaban, ¿no? O sea, que cómo era editorial, cómo eran sus vidas, o sea, va más allá de... Yo pienso que a cualquier generación de españoles que se han educado con los TVOs de Bruguera o niños que han ido a ver Mortadelo y Filemón de Fesser, van a descubrir algo en la película, van a decir, joder, pues esto es lo que hay detrás, esto lo hacía esa persona, ¿no? Joder, una barbaridad. Tú piensas que es muy diferente el cómic de la época de oro del cómic infantil, que es de lo que trata la película, al que me moví yo profesionalmente, que era el cómic de autor, pero era una época alucinante. Yo trabajaba como guionista en 6 revistas cada mes, hacía mis historietas, yo era guionista, hacía historietas underground para Makoki, hacía aventuras para Cairo en línea clara, hacía Creepy, ciencia ficción para 84, había un talento ahí, o sea, había tanto en la época de los TVOs como infantiles como en la mía de autor, había cientos de personajes, ¿no? O sea, podría hacer la peli de Torpedo, de Makoki, no sé, es que es inagotable, porque no he vuelto a ver tanto talento en nada de la cultura española, y te lo digo sin ningún tipo de descaro, ni en la literatura ni en el cine, como vi en el cómic de los 90 en España.